Doctor, profesor Gilberto Tobón, muchas gracias por aceptar esta invitación a Vándalos. Profesor, quisiéramos empezar por una pregunta sobre el expresidente Duque. Como usted sabe, él cambia de trabajo de presidente a ir a la FIFA. ¿Qué opina usted de este nombramiento de él en la FIFA? Mire, Duque es una persona que se caracteriza por su inmadurez, eh, su actitud farandulera, de presentador de televisión, poco serio. Y una de sus características o destrezas, fuera de ser gran bailarín, tocador de guitarra, etcétera, era hacer maromas de fútbol y hace la 31 con la cabeza. Cuando la cabeza se debe usar es para pensar y no para hacer la 31. Seguramente esa situación lo llevó a que lo premiaran en una organización cuyos blasones no son los más recomendables en la sociedad mundial. Así llegó, porque es un patán y eso es falta de seriedad, la de ese señor. Y la de la FIFA también. Profesor, durante el escándalo de Mario Castaño, un senador, se ha hablado mucho del entramado que él ha tenido con alcaldes y gobernadores y hoy pues él se ajusta a una sentencia adelantada con la Corte Suprema de Justicia. En este escándalo se han mencionado gente como Gaviria y aún la mamá de Duque. ¿Nos podría contar más de lo que piensa de este escándalo? Es un escándalo más muy propio de la sociedad colombiana, donde el Estado está colapsado, y donde la corrupción campea a todo lo largo de la sociedad y de los organismos del Estado. Es un Estado colapsado, es un narcoestado. Entonces, este señor es un paradigma, un prototipo de lo que es eh, el, el, el robo, el cohecho, el prevaricato sistemático sobre los recursos del Estado. Al parecer, al parecer, se ha mencionado a la señora madre del presidente, expresidente, gravísimo, pero sabe que no va a pasar nada, porque este es un país corrupto y los jueces también lo son. Entonces él se acoge, le rebajan la pena a la mitad y termina en la casa y con todos los miles de millones que se sustrajo. Eso es lo que opino. Profesor, una de las esperanzas que había con el cambio de gobierno es también cambio de contralor, fiscal, procurador. ¿Qué piensa usted del nuevo controlador nombrado recientemente? No, mire, eh, es más de lo mismo, es más de lo mismo. A la otra candidata fue derrotada y se retiró. No sea, no hubo sino finalmente un candidato, porque la otra candidata era del grupo del señor Córdoba, un joven codicioso que fue contralor 4 años y no hizo nada, absolutamente nada. Me imagino que enriquecerse. Eh, Esto es un capítulo más de que el cambio no está llegando claramente. Fue acordado por toda la bancada y me imagino que a repartir puestos porque la Contraloría tiene muchos puestos. Ahí no hay ningún cambio. Ahí no hay ningún cambio. Hay una repetición en ese punto de las políticas tradicionales. Las cosas hay que decirlas como son. Ujú. Profesor, ¿qué piensa usted de la reconstrucción de San Andrés y todos los escándalos que han salido sobre las Horroroso, compras de esas casas por más de 600 millones de pesos cada una? horroroso. Y Petro hizo muy bien en develar ese entramado de la señora Susana Correa, la típica burócrata eh, que la puso él allá, el señor Duque, para hacer los chanchullos. Eso es una vulgaridad, tampoco va a pasar nada, porque aquí lo que hay que hacer es reformar la justicia profundamente, radicalmente. Yo lo dije mientras fui candidato al Senado. Los corruptos a cadena perpetua, y como este es un país de abogados, cagatintas y raposas jurídicas, hay que reformar la Constitución. ¿Y qué? Se reforma. Entonces, si no hay esa voluntad, no va a pasar nada. Hay que reformar profundamente el aparato jurisdiccional.
que está corrupto y colapsado. En ese punto, profesor, pues se ha denunciado también a Walfa Telles, la esposa del fiscal Barbosa, que, que en este momento también está en ese tramado. ¿Usted qué piensa de lo que está pasando ahí con el fiscal y con su esposa y No, todo pues esto? yo lo que pienso es que el fiscal es un desvergonzado. Debió declararse impedido y que se nombrara un fiscal ad hoc. No lo ha hecho. Al no hacerlo, presiona al fiscal que tenga el caso. Eso lo ve un niño. Eso lo ve un niño de 4 o 5 años. Pero eso es un capítulo más de cómo es la corrupción. Él debió declararse impedido y nombrarse un fiscal ad hoc para que se tramitara ese caso. No lo ha hecho. Profesor, el ministro de Defensa ha hecho unos grandes cambios en la cúpula militar. ¿Usted qué piensa de esos cambios y si vamos a tener más esperanza de paz total y que de pronto la policía le reporte al Ministerio de Interior y no al Ministerio de Defensa? Estoy de acuerdo con eso. Eso me parece una medida sensata del presidente Petro. El organismo militar y policía estaba profundamente, eso eran unas manzanas, eso eran todos los barriles corruptos. Hizo muy bien en nombrar eso y empezar una depuración profunda. Estoy de acuerdo, eso está bien hecho. Profesor, hemos visto que últimamente se ha denunciado con más fuerza la apropiación de baldíos por parte del expresidente Uribe y Marta Lucía Ramírez, y que por primera vez devolvió uno de esos baldíos al Estado. ¿Qué piensa de todo lo que está pasando ahí con los baldíos y los terrenos en Colombia? La tierra en Colombia, desde que se fundó como republiqueta, ha sido un factor de violencia, de exclusión social. Nunca ha habido reforma agraria, es uno de los países con mayor concentración de la tierra, al cual le compite Brasil. Me parece que la sentencia de la Corte está bien, muy demorada como todo lo de la Corte, eterna. Y justicia lenta no es justicia, pero por fin dijeron que había un mal manejo de los baldíos, que muchos sectores capitalistas se los están apropiando con la complicidad de los funcionarios encargados de tramitar esas instancias. Esa decisión estuvo bien, tardía, pero estuvo bien. Y ha sido común aquí usar los cargos públicos y el aparato del Estado para apropiarse tierras. Y los dos ejemplos que usted dio son dos ejemplos paradigmáticos de personas que hacen eso, porque no tienen castigo. La apropiación de tierras ha sido hecha por medio de la violencia en Colombia y hay que redistribuirla. Profesor, el presidente Petro ha revivido el tema del tranvía en Bogotá y el tema del metro en Bogotá. ¿Usted qué piensa del transporte masivo en la capital del país, uno de los países con peor transporte del mundo? Bueno, vea, Bogotá es una metrópoli que tiene entre 8, 9, 10 millones, ni siquiera se sabe cuántos tiene. Una ciudad gigantesca que se extiende sobre una inmensa sabana. El alcalde es pésimo, una señora histérica que no ha sabido manejar esa ciudad. Está atravesada por la violencia más macabra. El transporte público brilla por su ausencia. Hay que hacer el metro elevado o subterráneo, como sea, hay que hacerlo. Y hay que imponer el carro eléctrico, una ciudad colapsada ambientalmente, como lo es también Medellín, la segunda ciudad del país. Hay que impulsar el transporte público sin vacilaciones. Eso es lo que hay que hacer. Y regular el transporte privado, como en cualquier ciudad moderna, grande. Eso es lo que hay que hacer. Esa es mi opinión. Profesor, uno de los cambios que también ha anunciado este nuevo gobierno es cambios a la extradición. ¿Qué piensa usted de esos cambios? Pues que amanecerá y veremos, como dicen la señora, porque la contraparte
que es Estados Unidos, tiene firmado un tratado y hasta ahora no ha dicho ni fu ni fa, ¿cierto? Entonces eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Eh, es obvio que el problema del narcotráfico está atravesado en Colombia y que eso hace que esto sea un narcoestado. Pero ese problema no es tan fácil como lo presenta algún sector de la prensa, porque el otro jugador, el dueño del balón, que es Estados Unidos, no ha dicho sino generalidades. Entonces yo no creo que eso esté tan fácil. Amanecerá y veremos. Gracias, profesor. En este momento, profesor, la oposición, ¿qué papel está cumpliendo? No, es que la posición en Colombia eh, es muy fácil de acallar con mermelada. Y es lo que están haciendo. Les dan mermelada, les dan puestos, están participando. El Centro Democrático es una organización política que la destruyó Duque. Muchas gracias, señor Duque. No hizo sino daños, males y corrupción, pero enterró al Centro Democrático y le dio un entierro de tercera. Yo no creo que eso pueda levantarse desde allí fácilmente. Veo a Uribe ya muy desgastado. El líder que tienen es María Fernanda Cabal, porque la pasionaria, que es la paloma, ¿no? Es muy histérica. Es, no creo que puedan levantar cabeza fácil, pero sí pronostico que la que va a dirigir la oposición a mediano plazo es María Fernanda Cabal. No tienen más nada. Los otros son una partida de mediocres, de tipos que no representan nada, y Álvaro Uribe ya es un tipo que está prácticamente fuera del juego. Profesor, la Comisión de la Verdad terminó su mandato este domingo. ¿Usted qué piensa del reporte final de la Comisión de la Verdad y lo que se dice ahí, que empresarios y políticos financiaron este conflicto armado? Pues que dijeron la verdad, por eso era la verdad, que el cura de Rus hizo bien su trabajo y que Duque hizo el ridículo de que ni siquiera fue cuando iban a entregar el informe, porque comprometían seriamente a su organización política a la cual él decía pertenecer. Entonces, bien, está bien el informe de la paz. Y hizo bien el ministro de Educación en imponerlo en los colegios, porque la verdad hay que conocerla. Para poder que haya paz, tiene que haber verdad. Eso está bien. Profesor, para terminar, una última pregunta. ¿Cómo va el nuevo gobierno en estos primeros 20 días? Es muy poco tiempo para poder hacer un balance. Es muy poco tiempo. Tiene aciertos y tiene errores. Me parece que está siendo demasiado rodeado por grupos de los partidos tradicionales y eso es muy peligroso. Eso es una arena movediza. No ha hecho una deslinde de campos claro en eso, pero ha hecho cosas buenas. Lo del Ministerio de Defensa está bien. Lo de la reforma de la justicia quedó aplazado. Eh, nombraron un señor con muchos tintes académicos, pero no necesita solo eso y no tener pantalones para poder tocar esa olla podrida y romper ese absceso del aparato judicial. Hay que hacerlo sin miedo. Entonces, aquí hay muchas cosas por hacer. Muy poco el tiempo, esperamos que haya cambios, no son fáciles, pero está intentando hacerlo. Hay que darle tiempo, es que 20 días son muy poco. Muchas gracias, profesor.